Buenos días, estamos acá conversando con el padre Marcos Céspedes, párroco de la iglesia de la Basílica Santo Cristo de la Gracia, conocida coloquialmente como la Basílica El Cristo. Para mí es un honor que el padre Marcos esté en este programa el día de hoy, porque la fe es el principal elemento en el que tenemos que sustentar nuestra base en la vida. Es la principal roca desde mi punto de vista, y para ello lo invité a conversar al respecto. ¿Quién mejor que él para hablarnos de la fe? Bienvenido, padre, a punto de partida a esta conversación muy especial en momentos en que el país está atravesando las secuelas de los dos terremotos. Buenos días a todos los radioescuchas. Qué alegría. Un cordial saludo para cada uno de ustedes también. Y gracias pues por esta entrevista, por este momento, sobre todo, por una voz profética que quizás la Iglesia puede dar en este instante, en medio quizás de esta noche oscura que está atravesando nuestra querida patria Venezuela. Sí, en días pasados entramos en una especie de conmoción nacional, porque aun cuando Barquisimeto está relativamente cerca del epicentro de la tragedia, gracias a Dios nosotros fuimos protegidos por la Santísima Virgen y por el Espíritu Santo, y acá no hubo grandes daños, ni materiales ni humanos, pero sí nos conmociona el dolor de nuestros compatriotas, las pérdidas humanas y materiales de nuestros compatriotas. La fe, como bien dije antes, es la roca y es un ejercicio que tenemos que hacer. A ver, padre, ¿qué es la fe? Háblenos de la fe. ¿Por qué es importante en estos momentos hacer cercana la fe a nuestro corazón y a nuestra vida? Humanamente solo no vamos a poder, eso está clarísimo de entrada. Por eso tenemos que hacer un ejercicio grande desde lo espiritual en el campo de la fe. Como lo dice el apóstol San Pablo, es aquello que no vemos, pero que tenemos la certeza de que está y de que existe, ¿verdad? Por ejemplo, el viento no lo vemos, pero da a nuestro rostro y sabemos que mueve también la naturaleza, mueve los árboles y lo sentimos, sobre todo cuando hay, por ejemplo, una ola de calor. A mí me viene ahorita a la mente la imagen que el sábado, justamente el Papa León fue a una isla allí en Italia, Lampedusa, si mal no recuerdo, que fue una también de las primeras visitas del Papa Francisco. Y el Papa allí a orilla del mar, mientras contemplaba aquella realidad tan dura y tan difícil, donde tantos migrantes llegan y han muerto, en ese momento venía la brisa y le arrastró lo que tiene él en su cabeza, como lo es el solideo. Y el Papa, bueno, pues se rió, pues le dio risa y como subió la escalera que están allí, nos echó las piedras y fue a buscar su solideo, ¿no? Y eso que así también es la fe realmente. La fe no la vemos, pero la sentimos, está dentro de nosotros y es un don, es una gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros. Y pienso, y así estoy convencido, que en este momento es un gran bastión para nuestra vida, un bastión que nadie puede destruir y que de una o de otra manera está también dentro de cada uno de nosotros y que como venezolanos tendremos que apoyarnos en ella. Tenemos que apoyarnos ahora en este momento mientras transitamos, mientras caminamos la noche oscura de nuestra patria, porque era lo que yo le decía a la feligresía también hace unos 8 días, en el primer domingo después del terremoto, que tenemos que estar conscientes de que transitamos una noche oscura y la estamos en este momento pasando como venezolanos. Cuando pensábamos que nos estábamos levantando de la crisis, llegó esta realidad, nos golpeó un fuerte terremoto y un terremoto bastante violento a los venezolanos, a nuestra patria, porque así lo sentimos todos de una otra manera, ¿verdad? Pero ahora nos tenemos que apoyar pues precisamente en el Señor, en Dios nuestro Padre, que creo que es lo más importante también para nosotros, aun cuando tengamos tantas preguntas en la cabeza, aun cuando parece que lo espiritual intenta también irse abajo, la fe finalmente también nos ayuda a mantenernos nosotros firmes en este camino y sobre todo para ayudar en la solidaridad a aquellos que más nos necesitan. Claro, porque la fe también nos permite, por un lado, mirarnos en nuestra estructura y en lo que somos, pues en lo que nos sostiene. Así como un edificio tiene una parte de la roca o la arena que lo sostiene, también tiene una estructura.
igual somos nosotros. Tenemos una estructura invisible que nos sostiene, que es la mano de Dios, que es la vida que nos da Dios, pero la fe también nos permite tener una fuerza, es una fuerza, pero una fuerza que hay que ejercitar, una fuerza que hay que ejercer. Y quizá en este estado de circunstancias, ser solidario, mirar al otro, mirarnos en el dolor, reconocer el dolor y procesarlo, no quedarnos allí en el estado de víctima y de dolor, sino transitarlo, permitirnos ser humanos, pero también hacer algo en consecuencia, procesar y acompañar al otro también a encontrar la fe, a encontrar a Dios en medio del dolor, en medio de la tristeza. Sí, esa es certeza, es convicción, y creo que por allí podemos caminar todos los venezolanos ahorita con una certeza y con una convicción de poder salir adelante, ¿no? A mí me gustaba el evangelio precisamente de este día lunes, de esta mañana, como el encargado de la sinagoga, Jairo, precisamente el jefe de la sinagoga, se acercaba al Señor convencido de la fe, aunque él tenía estatus social y todo lo tenía, pero al final se acercó convencido de la fe. Y también se acerca la mujer precisamente que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años. Y ella pensaba, con solo tocarle su manto, realmente le voy a curar. Y así fue, los dos fueron a buscar al Señor. Tanto Jairo para su niña, como esta mujer precisamente impura, fue a buscar al Señor. Y con solo tocarlo, pero la fe terminó realizando el milagro en ellos. Le sostuvo, fíjate tú, en tantos caminos difíciles que habían transitado tanto el uno como el otro, ¿no? Claro, y es la fe. La fe de ella fue la que la salvó, y Jesús se lo dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, en estos momentos la fe nos salva, y es en los momentos de adversidad cuando se pone a prueba la estructura, lo que nos sostiene. Entonces es una buena ocasión, aunque suene doloroso, ver de qué estamos hechos en medio de la adversidad, es que nos probamos en la fe, porque sin adversidad cualquiera es feliz, cualquiera puede creer en Dios. O sea, es en lo duro, es en lo rudo, cuando ponemos el corazón abierto a la voluntad de Dios. Y fíjate que el domingo, justo después del terremoto, es la palabra tratada, yo tomaba el evangelio de la tempestad calmada. Como los discípulos los sorprende una tempestad en medio del mar. El Señor le dijo a los discípulos, crucemos a la otra orilla. Pero cruzar a la otra orilla para los discípulos se pensó que era una tranquilidad, lo que tú acabas de decir ahorita en este momento, que era una fe tranquila, puntual, una fe certera, de que que nada iba a suceder en el camino, y al final los sorprendió a ellos también la naturaleza. Se levantó una tempestad, y él dice el Evangelio que el Señor dormía. Y mientras Jesús dormía, los discípulos se llenaron de miedo, porque pensaban que se iban a hundir, porque pensaban que la barca se iba a llenar de agua, y ellos se iban a ahogar en medio del mar precisamente. Y entonces cuando despiertan al Señor, el Evangelio claro dice que el Señor calmó la tempestad. Y inmediatamente dice a los discípulos, ¿acaso no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Le dijo a los discípulos, ¿acaso no tienen fe? Y era para nosotros los venezolanos, ¿no? Cómo pedirle a Dios que calmase la naturaleza, que calmase esta tempestad difícil de la naturaleza que estamos viviendo, en el caso por ejemplo, de la tierra, cuando nos habló por medio de estos dos terremotos y destruyó tanto que se había podido levantar con mucho sacrificio, o que se pudo levantar, y a la final también el Señor nos decía a nosotros, ¿y acaso no tienen fe? Es decir, fe que detrás de toda esta ruina, toda esta realidad, muchas cosas se pueden levantar, y muchas cosas a la final se pueden hacer en grande. Porque quizás esta es también, uno siente los caminos que a veces tenemos que transitar como seres humanos, como personas que con los pies sobre la tierra. No es fácil realmente concebirlo, porque ¿cómo le hablas de la fe? ¿Cómo le hablas de este momento a una familia que lo ha perdido todo? Que lo ha perdido todo porque levantó todo con un esfuerzo grande, y no por eso somos pecadores, no podemos decir que son materialistas, no. Que es muy fácil decir, es que lo material se recupera, sí, pero a esa familia le costó levantar, esta casa le costó levantar todos los bienes materiales, le costó un sacrificio llevar adelante, por eso esa familia salía a trabajar todos los días. No es fácil hablarle de la fe, de esta tempestad encrespada y difícil, a las personas, por ejemplo, aquel que perdió a su suegra, que perdió a su abuela, que perdió a su esposa, que perdió a sus hijos, que prácticamente se quedó sin nadie. ¿Cómo hablarles en medio de esta tempestad de la fe a ellos de un Dios que existe y que aún en medio de esta realidad está con nosotros? Eso es. Ayer, por ejemplo, a mí me llamaba la atención una imagen que vi en las redes sociales, prácticamente en algún lugar, no sé si de Caracas o de La Guaira, levantaron un cementerio que no estaba, lo levantaron,
y allí estaban una cantidad de cruces, y mi mente se trasladaba en ese momento a la Segunda Guerra Mundial. Cuando estás ahí en aquellos campos de concentración, levantas la mirada y contemplas aquellas cámaras donde los judíos precisamente fueron aniquilados y tantas razas de aquel momento, donde Hitler aniquiló a tantas personas porque pensó que él era Dios, ¿no? Y así yo pensaba cómo concebir nuestra patria desde esa realidad tan dura y tan difícil, con aquellos que aún no han sido reconocidos, pero que ya tienen que inmediatamente ser sepultados porque finalmente también su cuerpo empieza a descomponer. Dura, una realidad muy difícil. Estamos pasando la tempestad difícil, la tempestad encrespada, pero bueno, nuestra fe quizás en medio de todo esto, Señor, quiero creer que tú estás aquí y no quiero nunca renegar de tu presencia. Claro, y también es una ocasión para reconocer que tenemos que aumentar nuestra fe, que que dar por sentado que la fe es absoluta. Así es, los discípulos al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Exacto. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe y danos la paz. Exactamente. Tener el corazón abierto a ser humilde ante la grandeza de Dios, que la grandeza de Dios también se revela en lo duro, en los retos que nos pone y en la mirada que tenemos que hacer hacia nuestra propia vida, sobre qué estamos cimentando nuestra vida, sobre es sobre roca, es sobre arena. Entonces esta es una interesante pregunta que nos debemos hacer, y que lo invito, Padre, que al regreso de la pausa conversemos sobre esa frase que también está en el Evangelio, sobre qué estamos cimentando nuestra vida, sobre la roca o sobre la arena. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de esta interesante conversación. Bueno, amigos, estamos de vuelta a esta interesante conversación con el Padre Marcos Céspedes, párroco rector de la Basílica Menor Santo Cristo de la Gracia. A ver, Padre, en el segmento anterior hablamos sobre los cimientos, sobre la roca y sobre la arena. Pareciera que metafóricamente la vida nos está hablando, nos está mostrando como un reflejo, como un espejo de lo importante que es tener un suelo firme, de tener los pies en la tierra, pero sobre una base firme. Y en esa base firme está la fe y está Dios. A ver, Padre, ¿qué nos puede decir al respecto? Justo el día después del terremoto, el terremoto fue el 24, el 25 de junio, jueves, la misa, precisamente el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, del 21 al 29, hablaba precisamente sobre aquella casa construida, ¿verdad?, en la roca, y aquella casa construida en la arena. El Señor decía, casa construida en la arena, pues era aquel que escuchaba la palabra, pero no la ponía en práctica, ¿verdad? Y la casa construida sobre la roca era aquel que escuchaba la palabra y la ponía en práctica. Y entonces yo dije, bueno, pareciera que el Señor también nos está hablando, ¿no? Sí. Todo esto, tú que se destruyó, pero también se destruyó parte, digamos, de nuestra realidad personal, de nuestro ser venezolanos, porque bueno, también estamos en un momento todavía de duelo, precisamente estamos viviéndolo ahora. Y yo decía, bueno, ¿qué nos está queriendo decir la palabra? Es decir, cómo al final terminar construyendo más allá de las obras, pero sí cómo construir nuestra vida personal sobre la palabra de Dios, sobre una roca firme, una roca inconmovible, sobre, como dirá la Sagrada Escritura, sobre aquel en el que tengo los ojos y la fe puesta en el Señor, precisamente, que completa, lleva adelante mi camino. Entonces, ¿cómo llevarlo a la vida, precisamente, para darnos cuenta que como venezolanos, que todo viene engranado aquí, como lo es el tema precisamente de la fe, cómo poner una fe que sea fuerte y firme en Jesucristo, precisamente. Nosotros desde nuestra humanidad, Él desde su ser como Dios, nosotros no somos Dios, precisamente porque también aquí se pone a prueba nuestra humanidad y nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra idiosincrasia como venezolano. Entonces yo creo que una de las realidades es esa, ser venezolano es poner nuestra fe en Jesucristo como una roca firme, para que en estos momentos de dificultad el edificio de nuestra vida no se venga abajo. Hablo desde lo humano y hablo desde lo espiritual, porque si no, de lo contrario, nos vamos a desmoronar todo. Entonces, no, ¿cómo vamos a poder sostener nuestra realidad personal? ¿Cómo vamos a hacer testimonio de fe y de vida? ¿Cómo vamos a poder escribir nuestra historia? Yo ayer decía en la misa precisamente eso, ¿no? Que la niña esta que rescataron de 11 o 12 años, cómo la niña levantó su edificio de fe en medio de aquellas ruinas que tenía encima ella, porque ella tenía una cantidad de edificios encima, esa niña, y cómo podía sacar su cabecita en algún momento, su carita, y lo primero que hizo fue sonreír. Ella dijo, no me puse brava, porque yo dije, esto no es culpa de Dios, esto no es culpa nuestra,
Esto es una realidad que a lo mejor está hablándonos la tierra, y como ella en medio de eso dijo, yo salí de allí tranquila y serena, yo dije, esto es la fe, esto lo hace la fe. La niña pudo en medio de aquella ruina levantar el edificio de su espíritu, de su corazón, y creo que a eso estamos llamados los venezolanos en este momento, ¿no? Claro, y es una fe pura, y usted bien lo dijo ayer en la misa, esa niña es una niña santa, Claro. nos mostró su fe ciega, o nos hizo ver la fe, Ujú. nos hizo ver en su rostro y en su sonrisa también la gracia de Dios, y Así es, así, y eso también es maravilloso. Padre, así. eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones le puede dar a la audiencia? ¿Cuáles serían los primeros auxilios religiosos? O que no serían los primeros auxilios. Yo pienso que esos son de todos los días, son herramientas que tenemos que aplicar, vivir, ejercitar todos los días Ujú. como seres humanos para fortalecer nuestra fe. Pues mira, creo que uno de estos primeros momentos es la oración fuerte, una oración constante, perseverante, un encuentro personal con Jesucristo. Creo que ese es el primer momento. Lo digo, hablo de la oración porque, bueno, a lo mejor hay tantas personas que no son católicos y por eso no dejan de ser hijos de Dios. Pero lo que voy con todo esto es el primer momento tiene que ser la oración. Y después de la oración, de ahí en adelante, ese diálogo que cada uno abre constante con Jesucristo en el día a día, en el quehacer de las cosas, aun cuando no entendamos tantas realidades que van pasando sobre nuestra vida. Y luego, junto con ello, también está el hecho precisamente que va a la Iglesia Católica, pues la vida sacramental, ¿no? La Eucaristía, qué importante es para una persona. La Eucaristía, que eso me sorprendió bastante, por ejemplo, el domingo, justo después del terremoto, la cantidad de gente que vino a las misas, por ejemplo, ¿ves? Quizás para agradecer, Claro. quizás para pedir, pero quizás también para fortalecer su fe en el Señor y su encuentro personal con Jesucristo. Y también luego, pues de una o de otra manera, junto con ello, precisamente el hecho de la comunión, el hecho de la oración, el Santo Rosario, en fin, tantos medios que Dios nos va dando y que Dios nos va ofreciendo, cómo nosotros colocarlos en práctica, cómo buscar esa medicina para el espíritu que tanto necesitamos. Hace tiempo se sacaba un libro que decía vitaminas diarias para el espíritu, y traía siempre como un cuentico, una anécdota que había sucedido, y esa anécdota era aplicada a la vida precisamente. Pues cómo aplicar la vitamina diaria para el espíritu, como lo es la oración también en nuestra vida, y cómo enseñar a otros, y cómo sostener a otros también por medio de nuestra oración, en medio de esta dificultad que vamos pasando, porque al final diría por allá la Sagrada Escritura, los fuertes, cómo sobrellevar las flaquezas de los débiles o de los más decaídos en este momento, porque hay muchas personas decaídas en el camino y necesitan buenos samaritanos a la luz de lo que vamos transitando, ¿no? Claro, así como Dios nos da el pan de cada día, nosotros tenemos también que ser el testimonio de cada día, tenemos que ejercitar la fe cada día, Uh-huh. no darla Sí por mismo. sentado. Así mismo es, así mismo. Entonces, bueno, ahí estamos, como quien dice, trabajando, transitando, llevando adelante y eso, afincando más nuestra fe en el Señor, que tenemos que ser personas firmes en la oración y en el espíritu para que cuando estos momentos de dificultad acontezcan, nosotros no nos derrumbemos, sino que también podamos salir adelante, no ser un sostenimiento, un bastón para otros que realmente ahora lo están pasando mal y que también en el camino necesitan una voz y una palabra de ánimo y de aliento. Sí, hay una frase del Padre Pío que leí ayer y que quiero compartir con usted y con la audiencia que dice, la profesión de fe más bella es la que sale de tus labios en la oscuridad, en el sacrificio, en el dolor, en el esfuerzo supremo por buscar decididamente el bien. Es la que, como un rayo, disipa las tinieblas de tu alma. Es la que en el relampaguear de la tempestad te levanta y te conduce a Dios. Así mismo es, yo pensaba también mucho en el Padre Pío, toda la realidad tuvo que pasar y con cuántas personas tuvo que consolar también en su camino como sacerdote, ¿verdad? Y como religioso, y las veces que tuvo que esconderse prácticamente también porque parece que se estaba volviendo todo un artista y cuando no era un artista, sino más bien un ministro del Señor, también con todo ese sacrificio, la cruz que representó para él y cómo esa cruz que llevó también el Padre Pío la estamos cargando los venezolanos también de otra manera en este instante, ¿no? Sí, sí, padre. Padre, también quisiera que habláramos a la audiencia sobre la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar, que se acaban de cumplir 125 años 127. 127 años de la consagración.
Ujú. Sí. Ya, Ajá. sí. Fíjate que viene como un momento de bendición y de gracia para Venezuela, los 127 años, justo los primeros días de julio, el 2 de julio, cumplíamos ese aniversario de los 127 años, y yo le decía a la gente, démosle gracias al Santísimo, porque esta nación está consagrada a Él. Porque si esta nación no hubiese estado consagrada a Él, no sé qué otras cosas hubiesen pasado en el camino, ¿verdad? O no sé qué otro acontecimiento hubiésemos tenido. Porque también esto es una lucha entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, entre aquello que quiere imponerse como tiene que ser precisamente la luz de Jesucristo por encima de todo y desechar nosotros el mal. Y cómo devolverle a Dios con esta consagración el lugar, la primacía a Dios, Sí. el lugar que a él le corresponde, Dios en lo alto, Dios por encima de todo, nadie por encima de Dios, ¿no? Ajá. Esto es muy importante, este fue el pecado del pueblo de Israel, precisamente cuando el pueblo de Israel se fue a la idolatría y se fue a otro tipo de cosas, hizo un becerro de oro cuando se cansó en el camino, y el primer cansancio del pueblo fue darle la espalda a Dios. Y esto es precisamente lo que Venezuela necesita ahora, darle a Dios la primacía. Claro. Y ese es precisamente el regalo de los 127 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, consagrar, renovar, que este país realmente le ofrezca a Dios un culto de reparación como Dios realmente lo merece, y nosotros también tenemos que entrar en ese camino de conversión, porque esta nación con estos 127 años está llamada a la conversión. Necesitamos un camino auténtico de conversión, lo necesitamos. Claro que sí, y qué coincidencia, qué bendita coincidencia que prácticamente es posterior al terremoto, pues como un recordatorio de la tarea que tenemos que ejercer diariamente, recordando que Venezuela es el único país del mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar. Este hito histórico ocurrió el 2 de julio de 1899, tras una iniciativa del presbítero Juan Bautista Castro que fue ratificada por el Papa León XIII y leída por el arzobispo Críspulo Uzcategui. Esta consagración fue concebida como un acto de fe y unidad nacional en momentos de crisis social y política en el país, muy similar a lo que estamos atravesando actualmente. Sí, así mismo el gusto se hizo esa consagración unos días después, en el siglo XIX, unos días después de que el mundo fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y Venezuela consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Somos un país privilegiado y es la fe la que nos sostiene. La fe es la roca firme sobre la cual podemos hacer nuestra vida una mejor obra de Dios, un mejor testimonio de fe. Así es, sin duda, sin duda. Bueno, eso es, creo que es muy importante, que volvamos nuestro corazón, nuestra mirada hacia Dios primero, en medio de todo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, como lo recuerda el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, Dios en medio nuestro, Dios por encima de nosotros, y con Dios todo, sin Él nada, ¿no? Y amar al prójimo como a sí Y mismo. amar al prójimo como a sí mismo, que creo que ahorita Venezuela lo ha puesto muchísimo en práctica con las obras de caridad. Este momento ha sacado lo mejor del venezolano, que ha sido realmente su caridad. El venezolano que con lo poco que tiene ha sabido compartir, ha sabido desprender. Pienso que ha sabido ser buen samaritano. A mí me parece que este pueblo es un pueblo dócil. Yo siempre se lo he dicho a la gente en la misa, el corazón de venezolano, un corazón dócil, pero también un pueblo resiliente, de aguante, para escribir la historia del pueblo que fue resiliente, que amó a Dios, pero también del pueblo que supo aguantar en momentos de dificultad y cómo se levantó. Claro, porque en medio de la tempestad y del terremoto estamos mostrando de qué material estamos hechos. Exactamente, así es. Eso también es grande y eso también nos da la fortaleza para seguir el ejemplo de los santos venezolanos, del santo José Gregorio Hernández y de la Santa Carmen Rendiles, testimonios de fe que nos están abriendo caminos a los venezolanos y a los seres humanos en el camino de la santidad. ¿Qué nos puede decir de esos santos venezolanos? Bueno, fíjate que como el año pasado eran canonizados, llevados a los altares, este año en esta prueba difícil que estamos pasando y que estamos transitando, ¿verdad? Cómo José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles pueden iluminar el camino de esta amada nación, de este amado país, en este momento difícil y circunstancial que vamos atravesando, como ese médico de una o de otra manera puede curar las heridas del corazón de este pueblo, un pueblo que está herido, que está triste, ¿verdad? Que está achicopalado, que tiene el corazón arrugadito como una uva pasa por todo lo que nos está tocando vivir y transitar, pero también como el doctor José Gregorio Hernández, en medio de todo, supo encontrar a Dios porque tampoco su vida fue nada fácil.
y realmente apegarnos a él, a ese médico que no nos ha abandonado, que hizo tanto bien y que sigue haciendo bien en este pueblo, y también a la Madre Santa, a la Santa Madre Carmen Rendiles, precisamente, ¿verdad? Me encanta ese nombre que ella lleva, Carmen, porque Carmen significa aquella que apacigua los mares, aquella que apacigua la tempestad que está encrespada, y como la Madre Carmen Rendiles, aún con su realidad de su bracito que le faltaba, supo llevar adelante su misión, fue una voz profética. Dios se sirvió de ella precisamente para darle ayuda y consuelo a este pueblo que tanto lo está necesitando, porque también a ella le tocó momentos difíciles. Y ella precisamente fue una mujer que supo poner al Santísimo en el centro de su historia y de su congregación, ¿no? Muy bien, qué hermosas palabras, Padre. Yo le doy las gracias por haber aceptado la invitación a este programa, por ser portavoz de lo que quiere Dios para con nosotros, llenarnos el corazón de fe, seguir creciendo en amor, en solidaridad, en esperanza. ¿Quiere decirle, por favor, unas palabras, unas recomendaciones finales a la audiencia en este momento que estamos atravesando como país? Sí, a este pueblo, en primer lugar, pedirle a Dios, ¿verdad?, que cure sobre todo a los que han quedado heridos, que los ayude enormemente, que sane el corazón de este pueblo también que está herido espiritualmente y humanamente, que dé el descanso eterno a los que han fallecido, que dé esperanza y fortaleza a las familias que lo han perdido todo, absolutamente todo, y que encima de estas ruinas que han caído, no digo los venezolanos, digo de las ruinas materiales, el Señor permita que esta nación se pueda levantar realmente, ¿no? Porque siento que después de un momento difícil, tiene que venir también un momento de gracia y de bendición para este pueblo que tanto lo espera, que tanto lo anhela, pero nosotros solos no, tenemos que poner a Dios por delante, Dios de primero, Dios en el centro, y nosotros ir detrás de Él, que Él nos va a ir abriendo el camino que tanto necesitamos. Mucho ánimo en medio de la dificultad, mucho ánimo en medio de la tristeza, pero sobre todo mucha esperanza, pedirle al Señor, aumentanos la fe y la esperanza que tanto la necesitamos. Amén, amén, amén. Sí. Gracias, Padre, que Bueno, Dios bendiga y por favor, denos una bendición a toda la audiencia. muy bien, nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Derrama tu bendición abundante, sobre todo la radio escuchas de este programa en este momento, sobre todo los que trabajan allí y llevan adelante la palabra, tu mensaje, con una voz profética en estos tiempos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Un abrazo, que Dios los bendiga también y gracias Luego, pues, por lo que hace por todos.